Está abierto. Abierto. Hola, don Rafa, le escucho. Ah, muy bien. ¿Usted cómo está, Helen? Dios me le Muy bendiga. bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Gracias al Señor. También bien aquí. Perfecto, bendiciones Ah, a bueno. todos. Ya casi Buenas iniciamos. noches, bendiciones. Gracias. Buenas noches, Helen. Buenas noches, tía, saludos. Igual, mami. Bueno, perfecto. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Déjeme nada más revisar que no tenga por acá alguien pendiente. Vamos a ver, buenas noches a todos y a todas que están aquí. Vamos a dar Bueno. inicio entonces, ya estamos grabando para los que se conectan posterior y están viendo esta sesión a través del modo asincrónico, es decir, viéndolo de manera remota o virtual desde su casa, no conectados en el momento en el que estamos. Todos estamos virtual, pero ellos conectaditos posterior al día de hoy, viernes. ¿Les parece si oramos, si ponemos en manos del Señor este tiempo, esta enseñanza? Porque ya estamos por la lección 5, o sea, ya estamos a mitad de camino, ya hemos recorrido la mitad. Y hoy vamos a llegar, o bueno, hoy llegamos a la mitad del camino de las lecciones que hemos visto de mujeres. Y vamos a tener un recuento ahí de lo que el Señor ha trabajado en nosotros en estas semanas con estas 5 mujeres que llevamos, incluyendo hoy a María, la Madre de Jesús, con características que vamos a ver de ella, imitables, dignas de elogiar, ¿verdad? De una mujer trascendente como lo fue María. Entonces oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, por este momento, por la vida de mis hermanas y de mis hermanos aquí presentes, por el espacio, Señor, que una vez más sacamos para estar en compañía
de tu Santo Espíritu, de tu santa presencia. Gracias por estar con nosotros, por dejarnos abrir el libro sagrado que es tu palabra y de ella estudiar. Gracias porque de este lado del mundo, Señor, no tenemos persecución por estar reunidos en tu nombre, Señor. Y eso es una actitud, Señor, que hoy queremos tener en nuestro corazón, una actitud de agradecimiento por dejarnos hablar libremente de tu nombre y de tu verdad en nosotros. Por eso oramos, Señor, y si hay algún hermano o hermana que en este momento tenga falta de fe, esté pasando por alguna situación, Señor, en su vida, oro para que tú le fortalezcas y le animes, traigas consuelo a ellos, sabiduría y gracia, Señor, sobre sus vidas y sobre todo aliento y fortaleza, y que estas enseñanzas, Señor, sean de fortaleza y de aliento. Oro por mis hermanos, Señor, aún fuera de nuestras fronteras, por aquellos que por algún otro momento están viviendo persecución, Señor, por el Evangelio. También nos acordamos de ellos y enviamos una oración, Señor, para que tú estés con ellos fortaleciéndoles. Dios, gracias te doy por mis hermanos que están hoy conectados y por los que verán esta transmisión, Señor, posterior, para que tú, Espíritu Santo, hables a nuestro corazón, siempre animando y fortaleciendo en la fe de continuar en el caminar como hijos de Dios. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces tenemos hoy que vamos a tocar el tema de María, la Madre de Jesús, y para eso voy a pedirle que abra su Biblia en Lucas. Vamos a leer Lucas 1. Vamos a estar ahí en Lucas 1, vamos a estar leyendo el capítulo 1. Lucas de 2 vamos a revisar un poquito, Lucas capítulo 2, pero básicamente vamos a estar en Lucas 1. Entonces, vamos a ver, nada más voy a darle aquí una revisadita. Por aquí vamos a ver, estamos pasando lista, vea qué bonito, aquí estamos pasando lista. Ok, perfecto. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver que el nacimiento de Jesús está en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos quiere decir que son Mateo, Marcos y Lucas. Son ellos tres, son evangelios sinópticos. Lo que quiere decir es que cada uno de ellos nos muestra un mismo evento, pero desde una óptica diferente. Es como que yo hoy los ponga a ustedes a dibujar esta botella y entonces hay alguien sentado de este lado y me va a dibujar lo que ve en esta botella, pero los que están sentados de este lado me van a dibujar esta parte de la botella, el otro me va a dibujar esta parte y otro me va a dibujarlo. Entonces cada uno de ustedes me da una perspectiva de la botella, pero es la misma botella vista desde diferentes ángulos. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos los evangelios sinópticos, ¿verdad? Nos dan, por ejemplo, el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de Mateo, desde la perspectiva de Marcos, desde la perspectiva de Lucas. Entonces, por eso es que uno dice, qué curioso, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas hablan del mismo acontecimiento, pero, por ejemplo, no es lo mismo ver el nacimiento de Jesús como lo ve Lucas y no lo describe, a como nos lo describe Marcos o como nos lo describe y Mateo. Es mucho más rico leer el nacimiento de Jesús desde como Lucas lo describe, las bienaventuranzas. Es mucho más bonito, mucho más exquisito, mucho más extenso, como lo describe Lucas, que es un evangelio para los griegos y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ese Hijo del Hombre, porque los griegos alababan mucho el tema de la humanidad y demás. Entonces Lucas lo presenta, que por ejemplo Mateo que está escrito a los romanos y Marcos que está escrito a los judíos. Entonces, eso es importante, es un dato para que usted hoy lo vea. Por eso es que vamos a leerlo desde el Evangelio de Lucas y entendemos que Mateo y Marcos también lo hablan. Bien, entonces vámonos a lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 1,
de el versículo 26 al versículo 38. Mi recomendación, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo todos. Entonces tenga por ahí su lapicito para marcar, para que usted tenga y usted anote, para que usted se acuerde de por qué la Biblia nos dice por qué para la Biblia es importante que quede este tipo de enseñanza ahí y por qué ella hace énfasis, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, ok, vamos, Lucas, vas a poner esto. Entonces dice así, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es importante, dato importante para que usted ahí lo marque, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ok, ¿por qué para la palabra de Dios? ¿Por qué para nosotros es un dato importante? Bueno, porque sucede que en Galilea, específicamente en el área de Nazaret, como por decir así, en San José y en el distrito tal, no voy a decir cuál distrito, pero de San José, el distrito tal. Entonces él dice, de la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sucede que en Galilea y en especial Nazaret era una ciudad donde había mucho tránsito de ventas, de comercios en Galilea, y Nazaret era una región que no era tan rica en cuanto a poder decir que ahí había grandes comercios que hacían que esa ciudad fuera próspera, sino que Nazaret era un lugar convulso, era un lugar donde vivía gente de clase digamos, media para abajo, no era un lugar. Ve así que es así que cuando Natanael, que es uno de los discípulos de Jesús, va y le dice a su hermano, perdón, cuando vienen y le dicen a Natanael, su hermano le dice que encontró al Mesías, Natanael le dice, ¿podrá salir algo bueno de Galilea de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno? Entonces eso es como que digan, ¿podrá haber una psicóloga buena trabajando en San Francisco de los Ríos? Imagínense, en verdad, eso es como que digan, ¿podrá haber una señora que esté dando un discipulado que sea bueno en San Sebastián? ¿Cómo? De San Sebastián va a salir algo, ¿verdad? Entonces la Biblia hace énfasis para decir que había en la ciudad de Galilea llamada Nazaret, o sea, un lugar que mucha gente no pensaría y sería posiblemente el último lugar donde usted y yo pensaríamos que Jesús iba a nacer. Por eso me gusta cómo Max Lucado lo expone en esta lectura que ustedes si la pudieron hacer durante esta semana. Max Lucado dice que los ángeles planearon el evento, ¿verdad? Planearon un evento, decir, bueno, Jesús va para la tierra, ¿a dónde irá? Y seguro el ángel Gabriel le dice al arcángel Miguel, mira, yo he conocido y sé que tiene que ser de Israel, pero es que hay unas tierras tan hermosas en Israel, aquí, allá. Uy, sí, seguro, ¿verdad? Y aquí Max Lucado nos hace todo un supuesto de que los ángeles ahí muy entusiasmados, ellos decían, bueno, no, pero sucede que la Trinidad decidió que en Nazaret, un lugar común, silvestre, sumamente corriente. Y cuando digo corriente, no es decir que corrientada, sino un lugar donde usted va a decir, así, en serio, de ahí. Qué curioso, no creeríamos nosotros que de ahí iba a venir el Mesías, ¿verdad? Entonces, vean que en esta lectura, como también en las otras, vamos viendo que hay un hilo conductor y es que a Dios no le importa tanto de dónde nosotros venimos, cómo hemos sido formados, cuáles han sido nuestras distinguidas ah, medallas que tenemos, sino que Dios lo que mira es el corazón. Dios lo que mira es un corazón. Por eso dice, por eso Samuel le dijo, ¿se acuerdan que vimos la historia de cuando Samuel le dijo a- se me fue el nombre, al rey Saúl? David,
No, Saúl, perdón, le dijo, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces, esto nos relata y hemos visto cómo a Dios no le sorprende ni tampoco se maravilla con grandes y extraordinarias cosas, más que lo que le maravilla es un corazón. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando el Señor Jesús deja ver unas expresiones con respecto a las mujeres que Él dice, grande, oh mujer, grande es tu fe, y realmente bien admirados estaban, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí una vez más nosotros vemos que la palabra de Dios nos deja ver que es lo común, ¿verdad? Llamada Nazaret. Bueno, ya sabemos entonces a dónde fue a dar el Mesías. Usted imagínenselo como en una historia, ¿verdad? Y los ángeles dicen, ¿y qué sabemos? A Nazaret, a Nazaret, sí. Ya solo eso nos deja ver qué características tiene Papito Dios, ¿verdad? Y qué características tiene el Señor Jesús. Por eso me voy a adelantar un poquito. Por eso Marta estaba tan turbada porque el maestro venía y ella quería ofrecerle tanto y, y nuestro Jesús es tan simple. Y a veces usted y yo no hablamos la palabra con alguien porque decimos, ay, yo voy a hablar, no, si yo no sé hablar, si yo esto, y limitamos nuestra mente porque yo no tengo esa facilidad, pero usted ha recibido estos estudios, pero usted asiste a la iglesia, pero usted ora. Dios puede usarlos más, como dice la palabra, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque es cuando decimos, como cuando decían con los discípulos, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? Porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, nunca escatimes su condición. Nunca cree usted, mire, una vez una persona utilizó una palabra tan dura y vean, tengo más, tal vez podré tener que puede tener unos 30 años de haber escuchado esa palabra y vea que me caló. Ese hombre dijo, no, hombres, vale más un guineo en la boca de un chancho que yo, y Dios a mí me utiliza. Y yo me quedé, y yo era una jovencita como de 15, 16 años, y yo no había estudiado psicología, y yo decía, Dios mío, ¿cuánto vale este hombre para decir que vale más un guineo, imagínense, en la boca de un chancho que yo, y Dios a mí me utiliza? ¿Cómo? No, Dios no, ciertamente nos utiliza, pero tenemos que aprender jamás a menospreciar lo que Dios puede hacer con nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Y aunque nuestra condición sea humilde, el Señor vino a un lugar humilde y tomó un lugar humilde por habitación. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es estar cerca de nosotros. No se le olvide esto, lo que Dios quiere es estar cerca de nosotros. ¿Se acuerdan cuando ustedes y yo, los que somos más viejillos, vimos Indiana Jones y el cáliz de oro o el cáliz de la vida? Y entonces en la película Indiana Jones tiene un montón de cáliz y andan buscando el cáliz de oro o el cáliz de la vida y le dicen, bueno, ¿cuál es? Y habían cáliz de oro, de muchas piedras preciosas. Indiana Jones se queda viendo y dice, era el cáliz de un carpintero y él escogió el cáliz de madera, otros se fueron y escogieron el cáliz que estaba envuelto en oro, en diamantes, cosas tomaron, esos se envenenaron y murieron, pero Indiana Jones tomó del agua de un cáliz o de una vasija que estaba hecha de madera. Y él dice, porque siendo el hijo del carpintero, estas eran las características que tenía. Qué realidad con lo que nosotros hoy comprendemos de cómo es su Señor Jesús. Él es muy humilde. A Él no le impresionamos con grandes cosas. ¿Qué sí le impresiona al Señor? Nuestra fe. ¿Qué le impresiona al Señor? Nuestras palabras. ¿Qué le impresiona al Señor? Nuestra actitud. Entonces sigamos, dice, y una virgen desposada, márquelo ahí, desposada, esa la tenés que marcar, es más, yo la tengo, pero no la tengo marcada, la tengo solo subrayada. Dice, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Tenemos que marcar ahí Virgen y María y David.
porque nos está dando las características mesiánicas. El cumplimiento que vemos en Isaías, que dice que saldrá de Isaías, de la raíz de David saldrá el Mesías. Entonces tenemos que María y José están desposados. La palabra desposados, aquí John MacArthur, que es un expositor que a mí me gusta mucho, como él no lo deja ver, nos habla y nos dice que la palabra despojados es que estaban comprometidos y este compromiso duraba un año alrededor. Ellos durante un año se comprometían y al año se casaban. Era un compromiso formal. Desde el momento en que ellos decían que estaban desposados, eso es como cuando a uno le dan el anillo de qué, de compromiso. Y uno dice, bueno, de aquí a un año, año y medio nos estamos casando, pero ya es un compromiso formal. Entonces aquí nos dice que había una virgen que estaba desposada, es decir, ya estaba comprometida. Imagínense que para que algo así se rompiera, tenía que ser que hubo adulterio, que era algo muy nefasto y traía vergüenza a las familias. Entonces no era algo tan fácil porque ellos ya estaban comprometidos socialmente y durante ese año, al hablar de estar desposados, lo que se nos dice es que lo que estaban haciendo es probando su fidelidad. Durante ese año estaban escogiendo poder decir, ok, de todas yo te escojo, de todos yo te escojo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver la palabra desposado, es decir, ya había un compromiso serio. María descendía también de David, es un dato curioso, pero uno de los hijos de David, David tuvo más de, creo que tuvo como 8 hijos y hombres y también nos hablan más otras mujeres como Tamar, pero María descendía del linaje de David, pero José, el esposo de María, descendía de Salomón, de la raíz fuerte. Y si usted ha seguido la línea, se da cuenta que Rahab y Ruth, por ejemplo, vienen de esa raíz, ¿verdad? Dos mujeres que eran fuera del linaje de judío, son del tronco, por así decirlo, del tronco más robusto de la raíz de David. Entonces, José pertenecía al área de los hijos de Salomón y María de uno de los hijos de David. Entonces, ellos dos pertenecían al linaje de David, de donde la palabra de Dios nos dice que tenía que nacer Jesús, que Jesús iba a nacer de una virgen y que ella iba a pertenecer a ese linaje. El solo simple hecho de que nos dice que José pertenecía a la casa de David. Los judíos sí tienen, y todavía hasta hace un par de tiempo atrás ellos saben de qué linaje. Todavía muchos judíos, por ejemplo, hoy en Costa Rica saben de dónde vienen, de cuál linaje vienen. Mantienen ese árbol genealógico porque para ellos es muy importante. Dato también para que usted lo tenga ahí, María. La palabra María nos habla a nosotros de algo importante. Dice que era una virgen, es decir, no había conocido hombre, pero estaba desposada. Y la Biblia en Isaías decía que el Hijo de Dios vendría de una virgen. Aquí hay un dato. Imagínense que ustedes y yo nos digan, bueno, em, el Hijo de Dios va a nacer en América de una virgen que viene del linaje de David. Y María vuelve a ver y dice, bueno, yo soy una virgen, vivo en Centroamérica o en América, de donde se ha dicho, y pertenecemos. O sea, muchas mujeres todavía mantenían en aquel entonces la esperanza de ser esa escogida por Dios, porque ya Isaías había anunciado, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Muchas mujeres en ese tiempo añoraban y mantenían la esperanza de que ellas podrían ser esa mujer elegida para tener allí al Hijo de Dios. Pero dice que se llamaba María. En aquel entonces, María viene del griego que quería decir Miriam.
María quería decir Miriam en el griego, en el hebreo. Y la raíz de Miriam es Mara. Y la palabra Mara quiere decir amargura. Entonces, pareciera ser, dice MacArthur, no podemos asegurarlo porque la Biblia no lo da, pero al decirnos que el nombre de la madre de Jesús se llamaba María, nos deja ver que en hebreo María viene del griego, viene del hebreo Miriam, y Miriam es su raíz, que quiere decir Mara, y Mara quiere decir amargo. Algo pasó en la vida de María, podríamos decir, que era una condición en la cual ella no podemos decir que todo fue un camino de rosas. Tal vez el lugar donde ella vivía era un lugar conflictivo, donde ella había visto pleitos, donde había visto situaciones, pero nos deja ver que ella se llamaba María. Es decir, y acuérdense en que los judíos eran muy dados a poner el nombre según las condiciones que ellos veían, ¿verdad? Ellos no ponen nombres al azar, ellos no ponen nombres por poner, no, ellos escogen por qué le van a poner, cuál es el significado. Entonces, ellos se lo ponían, por eso Dios cambiaba el significado, por eso Dios cambió el nombre de Jacob, que quería decir engañador, a Israel, porque Jacob cuando nació le tomó la manita a Esaú, que iban haciendo, eran gemelitos, y Jacob buscó ser el primero. Entonces la mamá vio y le puso Jacob, que quiere decir engañador. Engañador, ¿dónde estás, engañador? Imagínense que lo llamen a uno así, ¿verdad? Entonces Dios siempre venía a cambiar el nombre. Dato curioso, la Biblia dice que ustedes y yo seremos llamados por nuestros nombres, pero tal vez nuestro nombre no sea el nombre que conocemos, sino el nombre de las características que Dios ha visto en usted y en mí. Y yo siempre he creído que tal vez nos sorprenderemos cuando Dios nos llame. Y uno dice, ¿a mí, Señor? ¿Yo? Sí, es que en el cielo así eres conocida. En el cielo así eres conocida. Vea, María. María quería decir en el original amargura, amargura, amargura. ¿Quién quiere llamarse amargura? Pero el Señor vino a darle a ella todo un protagonismo histórico y a revertir las circunstancias y las situaciones que hicieron que alguien, que su madre le pusiera o su padre María. Pareciera ser que, repito, la Biblia no lo dice, pero nos deja ver un indicio por el nombre y por la traducción, la tradición judía que había de ponerle el nombre. Bueno, ¿cuántas veces usted y yo tenemos que venir delante de Dios a decir, yo no me puedo limitar ni me puedo llamar por mi condición? Ah, yo soy una mujer soltera, yo vivo en una soltería. ¿Está segura que usted es una mujer soltera? Soltería, definamos porque hay solteras muy felices y porque hay solteros muy felices, pero a veces queremos estigmatizar cosas en nuestra vida. Entonces tengamos mucho cuidado porque la Biblia quiere decir aquí aspectos relevantes en cuanto al nombre. Sigamos, dice, y entrando, ay, 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 solo imagínense, y entrando el ángel en donde ella estaba, tatica Dios, ¿verdad? Qué susto. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy que, muy favorecida, salve muy favorecida. Él entró, y eso es un dato importante, y entró, porque esto aquí usted lo puede marcar ahí porque lo vamos a ver después comparado con otra persona. Y el ángel entró, ujú, y le dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. El Señor es contigo, porque la noticia que le va a dar, necesita ella saber que el Señor, el Dios, el Creador del cielo y la tierra está con ella. Nosotros también necesitamos recordar que Manuel ya vino y ha hecho una habitación en nosotros y el Señor está con nosotros. Cuando a usted le vengan a dar noticias, no se preocupe, que el Señor está con nosotros, porque la misma afirmación
que le dieron a María después del nacimiento de Jesús, que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor está con nosotros a través de cualquier situación, porque como vamos a ver, Dios ha decidido habitar cerca de nosotros y no le bastó un templo, sino que, como dice Hebreos, hizo habitación en nosotros, hizo morada en nosotros. Él nos quiere tan cerquita que a él no le importó, y dice la palabra de Dios, no se aferró a su trono, sino que viene a morar en un cuerpo como estos en nuestro corazón, a habitar el Espíritu de Dios. Solo imagínese cuánta importancia usted y yo tenemos. Por eso la lección del día de hoy dice: usted nunca crea que sus oraciones son vistas en poco menos por Dios. Ay, ahí está Helen jodiendo otra vez con aquel tema, el mismo telele, le dice Jesús a Dios. Y el Espíritu Santo dice: sí, ¿verdad? Qué majadería la de Helen. No, 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 no. Él nunca, cualquier oración que usted haga, porque Él lo que quiere es estar cerca suyo y mío. Un momento, ángeles, aguarden. Un momento, espérense, porque en este momento mi hija está orando, mi hija me está llamando, mi hija me está buscando, mi hijo me está llamando. Y el cielo, dice Max Lucado, queda en silencio cuando los hijos de Dios oramos. ¿Por qué? Porque papá quiere escuchar la petición, la oración que hacemos llegando a Él. Por eso el ángel le dice: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Claro que sí, bendita es ella entre las mujeres. Mire, una cosa es tener un bebé y otra cosa es tener al Hijo de Dios en el vientre y ver que se mueve y ver que está creciendo y después ver, mire, ¿usted se imagina que se nos caiga el Hijo de Dios? Qué cosa más tremenda. Si a uno se le ha caído un bebé prestado y uno no haya cómo decir: ay, Dios mío, ¿verdad? Un bebé prestado, mire, que le dejen a uno un perrito prestado. A veces he tenido que cuidar el perro de mi hermano, y uno con Canito, y que Canito, ahora imagínense lo que es que uno sabe que uno trae aquí al Hijo de Dios. ¡Qué cuidados hay que tener! María fue muy favorecida porque ella sabía quién era Jesús. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Claro, claro que sí. Usted no está esperando que en este momento, cuando usted está leyendo la Biblia o usted está ahí haciendo algo, entre un ángel y le diga: bendita sea usted entre las mujeres, el Señor es contigo. Mire, claro que sí. Se turba uno dice: sabe un momento, ¿qué es lo qué? ¿Por qué? Porque son cosas sobrenaturales, porque usted y yo no vemos un ángel todos los días, porque usted y yo no lo vemos que nos llega con semejante noticia. Entonces dice: mas ella cuando le vio se turbó. Mire, usted no se preocupe. A veces nosotros tenemos preocupaciones por nuestras reacciones como hijos de Dios. Yo he tenido que atender personas que me dicen: y lo que más me duele es que como yo siendo cristiana estoy en depresión, como yo siendo cristiana estoy en ansiedad, como yo siendo cristiana no tengo fe de eso y el otro. Aquí no tenemos problemas, como lo vamos a ver, en cuanto a lo que es nuestra reacción, porque el Señor nos hizo y sabe que hay reacciones que a nosotros ante una noticia pues nos van a dejar desconsolados, en desacierto, un poco como voy a pensar un momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ese tema acá? Se turbó por sus palabras. No se preocupe, yo solo ahora lo vamos a ver a diferencia de los otros. No se preocupe tanto porque usted, ay, como hija de Dios, debería de esto y lo otro. Dios conoce, Dios sabe por lo que usted está pasando, Dios sabe lo que a usted le está costando asimilar esa noticia. La gran diferencia que vamos a notar es que María no dudó en su corazón. María escuchó, pero María creyó, y eso lo vamos a ver en el versículo 45. ¿Se acuerdan que Abraham y Sara se rieron cuando le dijeron que iban a tener un bebé y que ellos entrando se rieron?
Y el Señor se molestó un poco con Sara y le dijo, ¿por qué te ríes? Pero aquí el tema no era que se riera, porque Sara y Abraham entraron en Hebreos 11, como decimos nosotros, en el salón de la fama de los hombres de la fe, porque ellos creyeron, no dudaron en su corazón. A veces la clave más importante aquí es no dudar en nuestro corazón que lo que Dios ha dicho lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. A veces las noticias de Dios nos traen a nosotros incredulidad, pero hoy necesitamos recordar, yo no puedo dudar de la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Cuidemos mucho este tema porque ahora lo vamos a ver a diferencia de cómo respondió María. Entonces dice, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? ¿Cuál será la noticia que me va a dar? ¿Por qué me dice que soy muy favorecida? ¿Y por qué tengo un ángel aquí que me está hablando? ¿De qué? Como cuando usted dice, de me agarraron como fuera de base. Yo escuchaba, pero yo por dentro estaba diciendo, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Tal vez empezó a notar que María dijo, ay Dios, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Palabras aquí, no temas, marquémoslo, y has hallado gracia. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos en Esther que aunque no se menciona la palabra Dios, se dice y la gracia estuvo con Esther y Esther halló gracia? ¿Se acuerda que lo veíamos? La palabra gracia es un término muy cristiano, es un término muy bíblico. Nosotros utilizamos la palabra gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Me da lo que no merezco. Dios me da lo que no merezco. ¿Qué me da Él a mí? Me da un título de hija. Yo no merecía tener un título de hija, pero por gracia. Dios me dio por gracia salvación. Yo no merecía ser salva. ¿Por qué? Porque yo andaba como dice la palabra de Dios, en mis delitos, en mis pecados. Yo andaba muy feliz en una vida pecaminosa, pero Él me rescató. Eso es gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido, es algo que el Señor nos da y nosotros no merecemos. Entonces, aquí dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Es decir, no fue por las cosas que María hizo. Claro, ella actuaba como una hija de Dios, pero aquí fue porque ha sido la gracia de Dios. Dios decidió escogerla a ella. Dios decidió que iba a ser ella. Como cuando usted y yo decimos, ¿quién soy yo? Bueno, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Solo Dios pudo hacer que a usted le dieran ese ascenso, porque habían otras personas para ese ascenso, pero Dios quiso que fuese usted. Sí, ciertamente usted tiene las cualificaciones para entrar en ese puesto, pero al final es la gracia de Dios. Solo Dios pudo hacer X o Y situación donde uno dice, el Señor me da lo que no merezco, tantas cosas. ¿Qué cosas usted no merece? Muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en nuestra condición buscando nuestros propios deseos, pero el Señor vino y nos dio su gracia. En la palabra de Dios, cuando el hijo pródigo se va y regresa, el Señor le da un anillo para recordarle que Él no es un esclavo, sino un hijo. El Señor nos da vestiduras de realeza. El Señor nos da a nosotros palabras de salvación, de vida. Eso es gracia. Entonces dice, el ángel le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús en aquel entonces también era un nombre muy conocido. No era que Jesús era el único Jesús que había. Habían otros Jesús, ¿verdad? Ya era también. Dato interesante. Dios no viene y le da un nombre ahí exorbitante, con lleno de, ¿cómo decimos nosotros? Con grandes bombos y platillos. No, 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 no. Él le da un nombre corriente, algo que sea que pase desapercibido, algo que usted y yo no nos imaginamos.
tenía un pastor de jóvenes que se llamaba Jesús y él siempre decía, Jesús rescató a Jesús. Jesús salvó a Jesús. ¿Por qué? Porque un Jesús que salvó. Claro, el nombre Jesús era muy común. Entonces, aquí nos deja ver y le vas a poner como el nombre más común. El nombre que en ese entonces es un nombre. Y le vas a poner como José. ¿Y cómo le vas a poner? María, que en aquel entonces y todavía hoy en día tenemos muchas Marías. Yo tengo de segundo apellido Helen María. ¿Cómo le voy a poner? ¿Cómo le va a poner al Hijo del Hombre? Al Hijo del Dios viviente. Le vamos a poner un nombre común. Porque Dios no es de grandes espectáculos. Qué curioso, ¿verdad? Porque hoy en día el cristianismo quiere llenarse de tantos espectáculos que están por fuera de lo que encontramos en la Biblia. En la Biblia no hay grandes espectáculos, porque hoy nosotros queremos meter el espectáculo del mundo a las iglesias, juegos de luces y neón y cosas ahí que cuando la gente entra hasta que es ese montón de luces y humo y cosas, ¿verdad? Cuando el evangelio del Señor es tan sencillo y a veces nosotros también hacemos el evangelio tan complicado. Mire, hermano, yo sé, vamos para una época navideña. A mí me entristece, con todo el corazón se lo digo, gente empezando a pelear de que si hay que poner árbol de Navidad o no hay que poner árbol de Navidad. Mire, el evangelio es sencillo, no nos compliquemos por esas cosas. Como dijo alguien por ahí, qué terrible que usted y yo hagamos división cuando tenemos que más bien mostrarles una unidad a aquellos que no han conocido el evangelio. En otro momento haremos esas disputas y que si el árbol de Navidad o no el árbol de Navidad, pero no nos pongamos a pelear entre hermanos por algo cuando vemos que el evangelio es sencillo, porque el Señor lo que quiere es mostrarle al mundo que Él es un Dios correcto, de un solo camino, de una sola puerta, pero que a Él no es despampanante y Él no se rige bajo las normas de este mundo. Bueno, le llama Jesús. Entonces, acá continuamos con esta hermosa enseñanza y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vean, aunque tiene un nombre común, no le quita la verdad. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Qué impresionante, porque Juan 1:14 nos sale y nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El deseo de Dios de hacer trono cerca de nosotros, como cuando Abraham andaba habitando en tiendas, ¿verdad? Y él estaba allí y cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo para habitar, ya aquí con la llegada de Jesús, Él viene a habitar en nuestro corazón. Pero el hecho de que tenga un nombre sencillo no le quita la magnificencia de lo que es su persona. La persona de Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, del Dios altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien, aquí entendemos la personalidad y la obra que tiene y el nombre, como lo dice Hebreos, de traer al Señor Jesús. Si usted quiere conocer al Señor Jesús en todo su esplendor y su magnificencia, ya no dije nada, magnificencia, ya no, si no lo dije, usted me entendió, ¿verdad? Entonces usted lea Hebreos para que vea qué belleza. Versículo 34. Importantísimo. Vamos a subrayarlo. Yo no lo tengo subrayado. Entonces María dijo al ángel. Vamos a ver, aquí voy a subrayarlo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ven? No tiene problemas en que usted pregunte, "¿Y cómo va a ser esto? Yo voy a concebir, pero yo soy virgen.
todavía falta tiempo para casarme con José, o me caso dentro de 15 días, o me caso, pero aún así, ¿cómo va a ser esto? Pero ella, aquí tenemos que empezar a entender el contexto en la que la palabra nos da. Aquí, vea que el ángel le dice, ah, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, y le dice, pero no la exhorta y no la reprende. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo era la pregunta que María le estaba haciendo? ¿Era una pregunta que dudaba o era una pregunta con duda, pero por falta de fe, o con duda porque en su capacidad intelectual no podía entenderlo? ¿Cuál de las dos creen ustedes? ¿Ella estaba dudando en su corazón de que fuera realmente como Dios decía, o era porque ella no entendía cómo Dios podía hacer esto? Todavía hoy en día los escépticos dicen, ah, sí, María, la madre de Jesús, virgen, sí, claro, todavía hoy en día hay gente que no puede entender cómo María concibió siendo virgen. Pero aquí la pregunta es, ¿desde dónde creen ustedes que ella hizo esta consulta? ¿Desde la duda o desde la falta de conocimiento? Desde la falta de conocimiento, oye, digo yo. Exactamente, por su capacidad intelectual humana, que también hoy en día a mí me lo dicen y uno dice, ¿cómo va a ser eso? Qué interesante, pero no desde una duda. María no dudó en su corazón, María solamente quiso preguntar. ¿No se siente incómodo cuando a veces uno le dice, papito, yo no dudo que tú lo puedas hacer, pero ¿cómo será esto? ¿Saben por qué? Porque esto habla de relación. Esto habla de cercanía. Su papito Dios no es un papá que qué barbaridad usted. No, 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 no. Él lo que mira es el corazón. Él lo que mira es la forma con la que usted se acerca a Dios. Y es que Dios no puede ser burlado. Mire, usted y yo podemos burlar a Raimundo y Medio Mundo con nuestro gesto, con lo que sea, pero a papito Dios nosotros estamos desnudos delante de Él. Él mira nuestro corazón y él vio que María, la pregunta que hace, no lo hace desde la falta de fe, sino más bien desde una duda intelectual. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto? Y entonces ahí se le pregunta. Y vean qué hermosísimo, es que el Señor tiene cuidado de todo. Y solo por aquello, María, solo por aquello que usted crea que usted es la única que está viviendo un milagro, el ángel le dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Claro, él sabía que María necesitaba ayuda, ni iba a necesitar con quién hablar sobre un milagro. Y él le dice, solo por aquello sepa que también hay alguien que está viviendo un milagro. Qué hermoso, porque cuando usted está en sintonía con Dios, Dios a usted lo lleva a estar cerca de otras personas que creen en los milagros y que están caminando y viendo milagros. Y el ángel del Señor, que en este caso hoy en día la palabra de Dios, su Espíritu Santo, nos guía a acercarnos con personas que sí creen lo que nosotros estamos viviendo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que Dios a mí me guía. Claro que sí, sí lo creo. ¿Por qué? Porque yo también he visto milagros de Dios en mi vida. Tengamos cuidado de que nuestras amistades sean amistades que caminen en la misma fe de nosotros y no que nosotros lleguemos y ellos se estén riendo diciendo cómo va a hacerlo, pero que lo hagan desde la falta de fe. Pero el ángel le dice, porque aquí como psicóloga puedo ver el cuidado de Dios para el corazón de María y para esta noticia que va a tener, donde le dice, y también hay otra persona que está viviendo un milagro como tú. Porque nada hay imposible para Dios. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué mensaje le está dando Gabriel, verdad? Nada hay, bueno, aquí no dice que fuera Gabriel, sino que dice el ángel, pero sabemos que el que trae las noticias, posiblemente para semejante noticia, tuvo que haber sido el arcángel Gabriel. Pero dice, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible. Versículo 38. Usted tiene que tenerlo marcado porque encontramos la característica de María. Si usted quiere saber una de las características de cómo era María, dice, entonces María dijo,
Vean, después de que el ángel le explica, ella se queda viendo y yo me imagino que seguro ella fascinada con lo que estaba viendo y diciendo, no lo puedo creer, el Espíritu Santo, o sea, ella no le está faltando la fe, ella solo está maravillada, pero si usted quiere ver cuál es la respuesta que hay en el corazón de María y por qué María fue escogida, es porque ella le dice, he aquí la sierva del Señor. Ella no dice, sí, mire, ya que yo soy así, me van a dar achaques, va a ser muy duro los achaques, como qué tipo de achaques. Y José ya sabe. ¿Y José qué dijo sobre esto? Yo tengo que ir a consultarle a José a ver si José se siente bien con esta noticia, porque es que nosotros ya estamos comprometidos. Yo no sé si usted lo sabía, Ángel, pero nosotros, no, 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 no. Ella aquí es capaz de decidir por sí misma, porque entiende que el llamado es personal. Ella aquí no le hace preguntas al ángel. Ella aquí no le dice, ¿y José? ¿Y José me va a acompañar en esto? ¿Me va a dejar sola? Vean cómo nos deja ver la decisión que hay en el corazón de esta mujer. Y dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Por eso es que encontramos lo que había en el corazón de ella, como dice Silvia, dispuesto a servirle al Señor y a obedecer. Dios para semejante noticia y semejante encomienda necesitaba una mujer que estuviera dispuesta a obedecer y que así como Esther, ¿se acuerdan que Esther dijo, pues si muero que muera, pero oremos y ayunemos, pero yo lo voy a hacer? Dios necesita mujeres decididas, mujeres empoderadas, pero no como el estilo de empoderadas de hoy en día, malcriadas, que insultan. No, 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 es empoderadas en su llamado, entendiendo que cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que ejecutar. Por eso, si usted ha sentido que usted tiene que ir a orar por alguien, usted tiene que ir, usted tiene que ser como María. No, mire, señor, esto, no. Si usted ha sentido que tiene que visitar a alguien en el hospital, vaya y hágalo. Que tiene que ir a orar por alguien, vaya y ore, que usted tiene que que usted ya está lista para dar una enseñanza, hágalo, para eso está recibiendo estas enseñanzas, para que usted tenga un depósito en su vida, para que usted ya no diga, yo no sé, no, 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 usted ve aquí encontramos como decimos, lo robusto que tiene María, la madre de Jesús en su corazón. Hágase y mire, perdónenme la expresión, pero ese problema que se puede venir con José, no importa, después lo arreglamos, pero aquí el tema es que se va a hacer conforme el Señor ha dicho. No la vemos diciendo, puedo ayunar para ver si estoy preparada o no. No, ¿se acuerdan? Vimos también como aquella mujer, Abigail, tomó las riendas y dijo, vamos, hay que ejecutar. Esther dijo, oramos, ayunamos y después voy. Rahab dijo, ok, voy a hacer esto y yo los voy a tener, pero ustedes me tienen que prometer que mi familia y yo seremos salvos. Sara salió de las tiendas, de la habitación de Ur, de donde ella estaba, y se fue caminando a buscar la promesa de Dios. Vemos mujeres que son decididas, que no permitieron ni que su pasado, ni que las circunstancias, ni que lo que las marcaron las detuviera en el llamado de Dios. Ellas se entendieron. Por eso hay una canción que dice, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Dónde está aquel Dios que bajaba fuego del cielo? Y Dios le responde en esa canción, ¿y dónde están esas mujeres decididas? ¿Dónde están esos hombres que dejaron todo por agradarme a mí? Nosotros tenemos que entender que el mismo espíritu fuerte y valiente que tenían estas mujeres, lo tenemos que tener nosotros para tomar decisiones. Mire, y en aquel entonces el Espíritu de Dios no había llegado como lo tenemos hoy nosotros en nuestra vida. Y nosotros a veces somos tan milindrosos y tan milindrosas para tomar decisiones. Y el Señor dice, basta ya de llorar, empiece a actuar. Basta ya de estar, como dicen, lamiéndonos la llaga. Yo, pobrecita, pobrecita. Hoy le hablaba a una persona y le decía, su pasado no le puede marcar su presente. Su pasado ya le marcó en su pasado, pero su presente es su hoy, es lo que usted tiene hoy. Y esta mujer dice, pues así se haga.
María, la madre de Jesús, dice, hágase conmigo como el Señor ha dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Escuchó lo que quería escuchar. María le respondió cómo iba a ser María. Ahora le hago una pregunta. Imaginémonos, todos los ángeles están esperando al ángel que le dio la noticia y ya lo ven llegar al cielo. ¿Y cómo es Helen, María? Sí, dígame, don Helen, Rafa. disculpe una preguntita. Según yo he estudiado, cuando la Biblia dice ángel, es una teofanía que es el mismo Dios. ¿Es así o no? Es que cuando dice el ángel del Señor, y aquí no dice el ángel del Señor, sino que solo dice el ángel. Cuando dice el Ah, bueno. ángel del Señor, sí se habla de que es la teofonía, que es Jesucristo mismo, pero aquí dice el ángel. Ujú. Bueno, gracias. Con mucho gusto y gracias por su pregunta que nos lo aclara. Entonces, cuando este ángel que es mensajero va al cielo y dice, ok, ahora sí, porque el cielo ya no tiene, ya Jesús está está encarnándose y el verbo se hizo carne y habitó, ¿verdad? Y los ángeles seguro llegan y le dicen, ¿y cómo es la joven que va a cuidar a nuestro Señor, al Dios Altísimo? Con la respuesta que le da María, ¿cómo creen ustedes que el ángel, que el ángel le dijo? ¿Cómo creen ustedes? Ay, viera, es un cúmulo de nervios. Yo no sé qué va a pasar. Seguro nosotros cada rato vamos a tener que estarle ayudando, porque viera qué mujer, qué cúmulo de nervios. Toditico le da todo. Viera, me hizo un montón de preguntas. Y ya yo por último iba a llamar a Dios y le iba a decir, Señor, mejor atienda usted a María, porque viera qué montón de cosas me dijo. No, seguro llega y le dice, Dios es perfecto. Seguro entre ellos conversando, no sé, imaginémonos una conversación. Dios es perfecto, porque la María a la que yo le acabo de dar la noticia, me dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mire, y en los ojos de ella y en la postura de ella había una convicción que yo estoy segura que Jesús va a estar bien en ese corazón de madre. Lo Ella mismo. tenía una fe tan grande que no dudó para hacer una decisión de esa, ¿verdad? Exactamente. Tenía una fe en Dios tan grande, pero ahora lo vamos a ver. ¿Y sabe por qué? Porque el otro tema que vamos a ver es que María estaba llena de la palabra de Dios. María tenía un depósito de la palabra de Dios y acuérdense que en aquel entonces una mujer no podía hablar. No podía escuchar la palabra de Dios como usted y yo hoy la escuchamos. Las mujeres tenían que estar detrás en la sinagoga, en cierto lado, detrás porque las mujeres no podían escuchar la palabra tal como la escuchaban los hombres. Entonces, para que María en el versículo 46 y en el versículo 55 responda a lo que Elizabeth le ha dicho, es porque ella era una mujer muy llena de la palabra de Dios. Vean y vamos conmigo. Dice en el versículo 45, bienaventurada la que creyó, le dice Elizabeth, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, Elizabeth, guiada por el Espíritu Santo, le da una cualidad que María tiene. Bienaventurada la que creyó. Con esto entendemos que cuando María hizo las preguntas, no estaba dudando en su corazón. Hizo preguntas para entender, pero ella creyó, correcto, Silvia, ella creyó en lo que ya Dios le había dicho, puesto que aquí Elizabeth le recuerda y le dice, bienaventurada, o sea, dichosa la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y aquí María, vea lo que dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y ahí empieza a decir, y todos esos versículos que usted ve ahí son puros salmos, puros salmos, puros salmos, puros salmos. Ella tenía un depósito y el Espíritu de Dios ya estaba en ella, ya estaba llena del Espíritu Santo, creyendo en lo que Dios le había dicho. Por eso notamos una mujer que yo me imagino que María la encontramos en las sinagogas diciéndole a las vecinas, "Shh, espérense, que están hablando, shh, ey, hagan silencio, que yo quiero escuchar". Y decían, qué raro, María. Ay, María, no seas tan, usted siempre, siempre jugando
de tan santulona, y María aprovechaba cada minuto, puesto que ella tenía un depósito, y yo creo que sí, porque María tenía que entender cuando Jesús le hablara, porque Jesús le iba a hablar cosas del reino de los cielos y María tenía que entenderlo. Entonces, dentro de todas las mujeres, María tenía cualidades que usted y yo entendemos por qué fue escogida. Ahora viene una pregunta muy desafiante para usted y para mí. Si nosotros estuviéramos hoy en los zapatos de Jesús buscando un vientre a donde Él venir para ser el verbo hecho carne, ¿sería usted y yo? ¿O habría en nuestro corazón duda, incredulidad, falta de amor hacia el Señor, una apatía espiritual? A veces vamos a la iglesia, otras veces no. A veces oramos, otras veces sí, otras veces leemos la Biblia, otras veces andamos como buscando ahí que alguien que me jale para ir a la... Es que yo a la iglesia no voy sola, es que ahora últimamente es mejor ver todo por internet. ¿Cómo seríamos usted y yo? Y usted, caballero, ¿cómo cree usted que era José para que fuese escogido? Porque aquí van los dos, va María y va José. Siempre me he preguntado, José tenía una responsabilidad muy grande porque Jesús tenía un Padre celestial y escoger el reemplazo aquí en la tierra tuvo que haber sido bien difícil. Así que esa pareja es una pareja que se las traía en cuanto al tema de por qué ellos como pareja fueron escogidos. Seguramente, y usted quiere saber por qué creo yo que José era bien, también con características así, bien, porque cuando habla acerca de cómo era José, dice que eso lo podemos encontrar, el cómo respondió José, Marcos y Juan sí no lo hablan muy bonito, a diferencia de Lucas. Lucas no le interesó mucho ver la respuesta de José, pero en Marcos y en Lucas sí se nos habla de, perdón, no es en Marcos, es en Mateo. Mateo sí quiso resaltar cómo fue eh, es ese tipo del nacimiento de Jesucristo. Vámonos a Mateo 1 del 18 al 25. Mientras usted lo busca, Mateo 1 del 18 al 25. Dame un momentito. Déjeme hidratarme un momentito, nada más. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, vea las características que nos da, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No, no, no. Esto de que María quedó encinta por el Espíritu Santo, esto no lo creo. Mejor calladitos. Yo, aunque ya estamos comprometidos, voy a dejarla así. No quiero que se diga nada de ella. En secreto vamos a romper esto porque yo creo que María a mí me jugó sucio, como decimos a lotico, ¿verdad? Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le, ap- le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, o sea, sí sabemos quién eres tú. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le dice tu mujer, es decir, ella no ha tenido otro hombre, ella no ha conocido otro hombre, ella es tu mujer, ella va a ser tu mujer, ella solamente te va a conocer a ti. Le dice, en ella lo que hay es engendrado del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Vean qué hermosísimo. Y despertó José del sueño
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, porque a José era el que le iban a preguntar, ¿y cómo se va a llamar? Y ya Dios les había hablado. Y él dijo, se va a llamar Jesús. Como dice Silvia, ¿qué notamos en esta pareja? ¿Qué tenía esta pareja? Una obediencia, Comunicación, ajá, comunicación. comunicación, y había una obediencia en el corazón de ellos impresionante. Impresionante la obediencia que tenemos. Entonces ya ahora entendemos por qué las características de esta pareja tan hermosa, que hoy que andaba en Pradismar, estaba viendo, y dice, la familia, ¿cómo es que le ponen? La familia sagrada, y tienen a José y a María con el niño, y me acordé tanto de esta escena porque ya entendemos por qué José y por qué María, y nosotros tenemos que darles en nuestro corazón el respeto y el lugar porque tienen características impresionantes. Pero entonces, ahora vámonos para que usted vea lo que pasa cuando se duda en el corazón y cuando tenemos el ángel y nos da una mensaje y todo lo contrario. Vámonos a Lucas 1, vámonos, devuélvase usted a Lucas 1 y vamos a leer Lucas 1:5. Lucas 1:5. Dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote, nos dicen que era un sacerdote, o sea, una persona, Lucas 1:5, sí, gracias. Gracias, Silvia. Lucas 1:5 dice un sacerdote. Marquémoslo ahí porque nos deja ver que este hombre era una persona muy importante y que servía en el templo de Dios y que pertenecía al linaje levita, porque los levitas eran los escogidos para que fueran sacerdotes, solo aquellos que venían del linaje de Leví, llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Lo ven? Que ahí está. Es el sacerdocio también. A su mujer también pertenecía a la tribu de los levitas, o sea, era cepa de levitas, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vea qué interesante. Yo aquí lo voy a marcar. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, o sea, así, todo lo hacían tal cual la tradición, porque ellos sabían cumplir cómo tenían que hacer las cosas. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Se acuerda que hemos visto que para Dios no hay nada imposible y parece ser que a Dios le gusta esos casitos que son esos casitos, eh, ¿verdad? Dios es experto, como cuando usted le dice al doctor no hay nada que hacer y usted dice, ah, ese es aquí, usted acaba de decir eso, ya le dio visto bueno a Dios para que Dios actúe, porque es que a Dios le gustan los casos donde ya dice, deme campo, que aquí es donde yo voy a actuar. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, es decir, cada cierto tiempo a los sacerdotes les tocaba ir y ministrar, habían tantos, y acuérdense que en aquel entonces era 24 horas, ¿verdad? Que estaban los sacerdotes ministrando, entonces habían unos en un turno, otros en otro. Pero aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Todos podían estar en los atrios, ellos, pero ir al lugar santo o al lugar santo ya solo cuando les tocaba. Bueno, ellos, acuérdense que como lo veíamos, echar suertes es como decir, bueno, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que escoja. Y entonces ponían lo que en aquel entonces, no sé si algunos de ustedes jugaron como con lo que le llamaban una pirinola, que era bueno, se me fue el nombre, pero era como decir un circulito ahí, ¿verdad? Y lo echaban a andar, pero ellos oraban y decían que sea el Señor el que escoja. Y le tocó a él ir a ofrecer al lugar santo incienso.
no al lugar santísimo, porque al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero ofrecer incienso le tocó a él según la orden de su clase. Entonces dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció lo mismo que le pasó a María. ¡Plum! Se le apareció el de repente de Dios cuando usted menos lo espera. Es que cuando usted está adorando, se le aparecen los de repentes. Cuando usted menos lo espera, el de repente de Dios. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Solo imagínense, él va entrando por esa cortina, va con el incienso y ¡plum! Aquí está. Tatica Dios, yo me puedo imaginar esa escena, como cuando aquí dice en el versículo, y entrando el ángel en donde estaba ella, como María, ¿verdad? Que también le entró. Así que usted no se preocupe si en la noche, en el de repente, usted escucha la voz de Dios donde le dice Anita, donde le dice Rafa, donde le dice Julia, donde le dice Alexander, donde le dice Ania, donde le dice Helti, uno dice, ay, Dios mío, Karen, y uno dice, ay, Señor, habla tú, que yo casi me da un paro, pero aquí estoy, ¿verdad? Entonces, el ángel del Señor, el de repente de Dios, dice, y el ángel del Señor puesto en pie a la derecha, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Hasta aquí muy parecido a María. María dice que se turbó y el ángel le dijo, no temas. Los ángeles están acostumbrados a vernos a nosotros pálidos, temblorosos cuando los vemos. Seguro el de ellos dicen, es la reacción humana, ¿verdad? Se turbó al verle y se sobrecogió de temor. Hasta ahí muy parecido a las características que tenemos más abajito con María. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Lo mismo que le ha dicho a María, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Lo mismo que le está diciendo, porque Dios te ha escogido, porque Dios te ha escuchado y ya trae el mensaje. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías, ahí márquelo usted, porque como dice, si no era la entrada, iba a ser a la salida, pero ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces dijo, ay, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ay, Dios mío. Ya ahí, a diferencia de María, ¿qué nota usted aquí? Duda, exactamente. María dijo, ¿y cómo será esto? Porque no he conocido hombre, pero no era una duda como la que tiene él. Y tampoco era una duda como la que tenía Abraham, porque Abraham dijo, ¿y cómo concebiré si yo ya estoy viejo? La misma pregunta que hace María en temas de raciocinio humano, pero nunca dudando en el corazón. ¿Ven la diferencia? Pequeño, gran detalle que nosotros tenemos que cuidar cuando le respondemos al Señor ante alguna pregunta. ¿Y cómo será esto? Vemos como él estaba pidiéndole al Señor, pero también estaba dudando. Eso. Y es que muchas veces, y aquí me identifico con lo que usted está diciendo, don Rafa, ¿cuántas veces oramos, pero de una vez tenemos el martillo de la duda para decir, Helen, deje de estar pidiendo eso? ¿Acaso a Dios le interesa? Mire, cuántas veces usted, yo, vea, yo tengo que serles completa, absolutamente transparente. Mi esposo a mí constantemente me ha tenido que corregir porque me dice, Helen, es que usted duda, yo tengo que lidiar con la duda. Vieras que yo oro, pero es una parte que yo sé que a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque yo tiendo
por por muchas cosas que ya yo he analizado, entonces siempre tengo que decirle, Señor, perdóname si con esto te estoy ofendiendo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que dijo don Rafa. Exacto, me acuerdo de Moisés, dice Marta Salazar, diciéndole, pero si yo soy tartamudo, ¿cómo yo voy a ir a hablarle al pueblo? ¿Cuántas veces ustedes y yo ponemos toda nuestra retahíla de inseguridades ante el llamado de Dios? Y aquí María pudo haber dicho, pero yo vengo de Galilea, soy una mujer de Nazaret, la condición de José y mía no es muy buena y Jesús está acostumbrado a estar en el cielo, ¿será que va a comer pan, mantequilla y miel? Porque nosotros eso es lo que comemos y seguro Jesús, se imagina que María hubiera empezado con esas inseguridades y si le doy papilla y si él más bien la bota porque en el cielo tienen que tener un tipo, no. Y nosotros muchas veces delante de Dios venimos con nuestra retahíla de inseguridades y somos, yo no sé usted, pero a veces o somos como, como Zacarías o somos como María, pero no sé cuántas veces estamos más del lado de Zacarías que del lado de María. Y por eso entendemos hoy la bienaventuranza que encontramos en esta mujer, en María, la madre de Jesús, al decir, bendita tú, porque ya habían predispuesto, ya sabían que María iba a responder con una actitud, pero vean lo que pasa, él aquí le dice, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿verdad? Entonces, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Ahí se nos, como dicen, se encachimbó. Se nos encachimbó Gabriel, se nos enojó. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Al principio no dijo qué ángel era y aquí nos dice, yo no soy cualquier ángel, yo no miento. Por eso creo que el corazón de Zacarías estaba con duda y eso enojó a Gabriel, a diferencia de María, que Gabriel no tuvo que decir, yo soy Gabriel, María, y yo no miento, y yo soy el arcángel, y cuando Dios me envía, me envía. No, 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 aquí él tuvo que ponerse como cuando uno le dice, ¿usted sabe con quién está hablando usted? Yo soy fulanita de tal. Ah, sí, perdón, disculpe, a veces uno tiene que decir el nombre para que vean que uno, o sea, que no me pueden tratar así. Pues lo mismo le pasó a él. Él notó que aquí en esta pareciera simple pregunta había duda, porque usted y yo nunca estamos cubiertos delante de Dios. El Señor escudriña. Por eso tenemos que ir delante de Él con un corazón humilde a decir, como dijo David, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Señor, en pecado me concibió mi madre. Puede ser que yo vaya a meter las patas aquí. Voy a hacer esta oración y desde ya, a veces yo le he dicho, Señor, desde ya te pido si te ofendo, no te enojes, porque yo no quiero que a mí se me presente y me diga, y yo soy Gabriel, y yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto, y vea lo que dice, y yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. La misma pregunta que María le dijo, ¿y cómo será esto? Pero la diferencia es que en uno había duda y en el otro lo que había era una pregunta de cómo vamos a hacerlo. Aquí en esto hay duda. Examine su corazón cuando usted y yo vamos a orar delante de Dios. Y como decía Rafael, oramos pero ya con duda. Y Santiago dice, el que duda es como la onda del mar. Dice, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme mi afrenta entre los hombres. Para Zacarías, aún ministrando en el templo, vean qué interesante, amigo, amiga, Zacarías estaba ministrando y sirviéndole al Señor sentía que él tenía una vergüenza, que Dios lo había avergonzado. Por eso, cuando llegó el momento, él dudó.
¿Cuántas veces nosotros estamos en el ministerio y sentimos que Dios no ha sido justo con nosotros? Por cuanto Dios ha quitado mi afrenta, es decir, por cuanto Dios ha quitado mi vergüenza, porque vemos más nuestra carencia y no todo lo que Dios a nosotros nos ha dado. Él vivía pensando que él era un sacerdote avergonzado socialmente. ¿Cuántas veces usted y yo decimos, ah, sí, yo la que sirva a Dios, pero soy la solterona de la iglesia? Y eso lo digo porque he escuchado personas que esa es la vergüenza. Ya soy la solterona. Sí, yo, pero soy la que tal esto, tal otro, pero soy el que esto y el otro, como si como si usted tuviera una desventaja o como si lo que a usted le falta fuera más importante que lo que Dios le permite a usted y vivir a usted en estos días. Tengamos cuidado de no tener esta actitud de Zacarías, porque podemos estar en el ministerio, pero aún sirviendo al Señor, tenemos tal necesidad y estamos tan aferrados a nuestro debería de tenerlo, que entonces perdemos la visión y cuando viene la promesa ya dudamos en nuestro corazón. Tremendo, ¿verdad? Tremendo que nosotros nos cuidemos. ¿Por qué? Porque tenemos dos personajes. Tenemos el personaje de María y el personaje de un hombre muy erudito, muy en posición, a diferencia de María, pero vean la actitud. Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Humanamente, si iban a haber dos milagros de una concepción de un hijo de Dios, posiblemente, ¿por qué no que Jesús naciera de un levita, de un sacerdote, como en el caso? No, Dios no escogió a María, Dios no escogió a Elizabeth y a Zacarías para que Jesús naciera ahí. Las dos familias están viviendo un milagro de un bebé, pero Dios sabía que esta familia humilde tenía el corazón para albergar al Hijo de Dios. Y termino con esto. Si usted, capítulo 2, vámonos al capítulo 2 para ir finalizando. Nacimiento de Jesús. Dice, y dio a luz a su hijo en el versículo 7 del capítulo 2. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La lectura de esta semana dice que Jesús, aún estando en el vientre, fue rechazado y escuchó mucho, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. No, para María no hay lugar, no hay lugar. Por eso Jesús dijo, me voy y les haré morada, porque a donde yo voy, muchas moradas hay. Él vivió en la humillación de decirle, para usted no hay lugar. Y Él nos ofrece hoy, dice, porque a donde yo voy muchas moradas hay. Si no fuese así, no se los habría dicho. ¿Qué está diciéndonos Él? Yo desde el vientre escuché, no hay lugar para ti. En Juan 14:2 me dice Silvia, gracias Silvia, estás en todo ayudándome. Y Jesús dice, pero a mí que me hicieron eso, ustedes que son mi tesoro no lo van a recibir. Donde yo voy hay morada para todos. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Siempre tenemos un lugar en el corazón de nuestro papito. Siempre tenemos un lugar, como hijos de Dios tenemos un lugar a dónde ir, a dónde refugiarnos. Y para que usted vea el corazón de esta familia, de la familia, como les decía yo, de la Sagrada Familia que nos dicen en estos que hoy en Navidad ponemos, en el versículo 21 de Lucas 2 dice, cumpliéndose los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Subráyelo, porque la Biblia quiso dejar lo que
En Levíticos 12:8 se nos dice, un par de tórtolas o 2 palominos son las ofrendas que los pobres presentaban en el templo. Si usted era un hombre o una mujer con una posición económica, podía dar un cabrito, un buey, lo que fuese. Pero 2 tortas, como dice aquí, un par de tórtolas o 2 palominos era la ofrenda que daba la gente pobre. Entonces, entendemos de dónde Levíticos 18:11 era una pareja muy normal y de clase humilde, que no tenía grandes bombos y platillos para ofrecerle al Mesías, y el Señor Jesús escogió ese lugar para albergar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás menosprecies tu corazón como el lugar donde Dios quiere habitar. Amigo, amiga, hemos visto 5 mujeres y las cuales no presentaban mayor cuestión para impresionar. Sara, una mujer estéril, que metió las patas, que más de una vez mintió, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y ella fue escogida para ser una nación. Rahab, una mujer prostituta, que inclusive vivía en uno de los lugares más paganos, que ella había vendido su cuerpo, pero ella le creyó a Dios aun y cuando ni siquiera le habían hablado los judíos. Pero ella había escuchado de ese Dios que hacía proezas y quería ser parte de ese pueblo y supo aprovechar. Y Dios miró el corazón de Rahab y la puso dentro del linaje de Dios. Lo que nadie se pudo haber imaginado, lo que para otros podría ser vergonzoso, para Dios era un ejemplo de que Dios nunca hace acepción de personas. Dios lo que mira es un corazón. Vimos a Abigail, una mujer que tenía muchos motivos para llorar viviendo con un hombre como Nabal, malo, que no le importaba, que posiblemente la utilizaba, que solo le servía a él, que era testarudo. Pero Dios escogió a Abigail para que de ahí fuese la mujer de David y de ahí nace también David, el tronco. Abigail, una mujer que supo hacer la diferencia actuando. Esther, una mujer abandonada que tuvo que vivir el que ella fue huérfana, la recogió su primo Mardoqueo. Fue una mujer que vivió la desolación de vivir en un lugar en el cual ellos eran extranjeros, en una época difícil para los judíos, pero ella cambió la historia. Y María, una mujer que su nombre nos deja ver que posiblemente había una historia de dolor, aunque la Biblia no lo dice, pero el nombre, pero sí nos deja ver la condición, pero tuvo el corazón igual que estas 5 mujeres para que Dios las tomara y de ellas hiciera historia. ¿Cuál es la historia que Dios está marcando con usted hoy? ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a través de estas 5 mujeres? Porque vamos por la mitad. ¿Cuál ha sido tu enseñanza? ¿Cuántas veces creíste que Dios te descartaba y te desechaba por tu pecado? Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que lo que busca es un corazón que le ame y que busque obedecerle. Dios cuenta contigo para marcar tu siguiente generación, así sean de nietos, de hijos, de familiares. Que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. No que no le vayamos a cometer errores, sino que digamos, Señor, aunque lo cometí, pero yo de ti no me alejo. Yo aferrada a tu presencia, yo sin ti no me veo. Por lo tanto, aquí estoy. Son enseñanzas, 5 mujeres que nos han enseñado que no es la clase, no es el don, no es el talento, no son los títulos, es el corazón lo que Dios mira. Así que le pido que cierre sus ojitos para terminar esta enseñanza y que usted medite qué se lleva de este tiempo en el cual Dios viene hablando a su corazón,
¿Qué es lo que el Señor está trayendo a usted en este tiempo? Y cómo Dios quiere que usted y yo aprendamos. ¿Puede escuchar la música? Pueden poner ahí en mensajes si pueden escucharla. ¿Se escucha? Sí, ok. Entonces le invito a que cierre sus ojitos. Sí se escucha. Yo no la escucho. Ni yo. Algo pasó, ¿verdad? Yo no escucho. Sí, ya no se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Vengo a refugiarme ante tu presencia. Solo encuentro paz cerca de ti. Tú lo llenas todo, fuente de agua viva. Vierte de tus aguas sobre mí, sobre mí. Sobre mí, sobre mí.
Tocado, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor. Tu presencia Así es, Señor. está sobre mí, Sí, Señor. sobre mí. En el nombre de Jesús. Te alabo, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que nunca se nos olvide que tu presencia está sobre nosotros y que Amén. podemos vivir confiados en que tú eres nuestro protector, nuestro escudo, nuestra torre fuerte. ¿A dónde iremos, Señor, fuera de ti? Si tú eres todo en nuestra vida. Y en estas semanas hemos afianzado nuestra fe Sí, al Señor. saber que tú estás con nosotros en todo momento y en toda situación. Gracias por amarnos tal cual somos, aun y cuando, Señor, te hemos fallado. Tu amor y tu deseo de estar cerca de nosotros sigue Señor. siendo vital en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, nos vemos la otra semana porque estamos ya entrando a la semana 6, donde vamos a seguir estudiando. ¿Y sabe a quién vamos a estudiar la otra semana? A la mujer samaritana. Nos vamos a encontrar con ya Jesús grande en el ministerio y ya ahora lo vamos a ver tratando una mujer que ha sido herida, que ha tenido un pasado, pero cómo ella tiene el corazón, otra mujer que nos va a impulsar a tener actitudes correctas en nuestra vida. Le invito a que nos sintonice. Nos vemos de hoy en 8. Gracias por estar un tiempito más aquí, por estos minutos que se ha quedado conmigo, y a usted que nos está viendo en la grabación. No deje de ver La Mujer Samaritana, que vamos a ver la siguiente semana. Cada uno de ustedes, buenas noches, que el Señor les Muchísimas gracias, bendiga, Erling. que la pasen muy bien. Muchísimas gracias.